Bendecidos mis hermanos, un día más aquí en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer un video rápido porque hay un video, el último video que subí, que fue el video sobre el rapto secreto, ha habido, digo, para un canal pequeño como el nuestro, ha generado bastante interés. Este, y especialmente los comentarios y todo que estoy viendo, pues estoy viendo que se está moviendo bien el tema. Eh, es muy interesante el tema este de rapto, de la venida de Cristo y todo eso. Se presta mucho a especulaciones y estuvimos casi 6 horas con el profesor Junior Pérez hablando sobre el tema y yo tengo objeciones en cuanto al tema del rapto secreto por varias cosas. O sea, a mí me parece que la doctrina del rapto secreto no hay como sustentarla con la Biblia. No hay manera en que usted pueda argumentar efectivamente el rapto secreto, a menos que usted no vaya a algún, ¿cómo se llama eso? A menos que usted no haga un argumento emocional, por ejemplo. Yo no puedo entender de que Dios vaya a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Eh, 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 es un argumento emocional que no tiene nada que ver con la Biblia. Eh, yo no puedo entender cómo Dios permitió que los mártires que mataran a la gente en el tiempo antiguo mataban a la gente por verla brincar. Yo eso no lo puedo entender, pero pues es parte de la historia, es parte de lo que pasó. Eh, Me viene a la mente en una ocasión Pablo quería ir, creo que era a Asia. Y recuerden que esto es algo que me acaba de llegar ahí en la mente. Y Pablo quería ir a Asia y el Espíritu le dijo, no vaya a Asia. Él quería ir a Bitinia, le dijo, no vaya a Bitinia. Y tuvo como una revelación de un hombre de Macedonia que le decía, baja para acá. Entonces, cuando él llega hasta allá, hasta donde el hombre, ¿sabes? Recuerdan que llegó hasta Filipo, sacó el demonio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Recuerde, tiene que buscarlo usted en el libro de los Hechos. Entonces, metieron preso a Pablo. La Biblia dice que los azotaron mucho y los metieron en la cárcel, en la prisión, en la parte más oscura de la prisión. Y los pusieron y a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Entonces Dios hizo un milagro en que abrió la celda de un terremoto, no me recuerdo bien. La cuestión es que de ahí viene la célebre frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cuando el carcelero iba a tirarse sobre su espada y Pablo le dice, espérate, no te hagas daño, que estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Ok. Y cuando nosotros vemos la historia completa, yo digo, pero ¿no era más fácil Dios mandar directamente a Pablo a donde el carcelero para que se salvara? Porque obviamente después de eso vino un boom brutal del evangelio en esa área, en ese lugar del mundo. Sin embargo, Dios permitió que a Pablo lo azotaran para poder lograr lo que quería Dios lograr en ese lugar. Usted ve, porque nosotros tenemos que entender que Dios está comprometido con su plan, no con nosotros, no con nuestro bienestar. Él está dispuesto a que nosotros suframos ahora para que tengamos entonces vida eterna y tengamos la vida eterna que ya está garantizada por medio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que puedan morir cristianos dentro de la gran tribulación no tiene nada que ver. Va a venir una persecución y en esa persecución van a haber cristianos que van a morir. Sí, muchos. Posiblemente la Biblia dice que es un montón de gente que perdieron su vida a causa de Cristo. La Biblia dice, no le tengas temor, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo, sino cuidadito con aquel que puede enviar tu alma al infierno, que eso no es el diablo, quien único puede hacer eso es Dios. Lo que está diciendo Cristo es, témanle a Dios, no le teman a nadie más. Así que ese argumento emocional de que cómo va a ser que Dios va a permitir que la iglesia pase por esa gran tribulación,
¿Cómo va a ser? Si es que después que la gente se ha guardado, después, eso es un argumento emocional que no tiene nada que ver con la Biblia. Nada que tiene que ver con la Biblia. Hoy mismo, el día de hoy, cada 15 minutos matan a un cristiano. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Así que ese argumento no sirve. Dentro de la conversación que tuvimos con el profesor Junior Pérez, estábamos hablando sobre por qué esa doctrina nunca se habló por 18 siglos. La respuesta que me da el profesor es que, bueno, lo que pasa es que el conocimiento que tenemos ahora y que si Dios, pues, de alguna manera quiso que se supiera en ahora, pues, lo cual es una opinión, pero no satisface una mente que esté buscando la verdad. Porque no tiene sentido de que Dios ha tenido 18 siglos a la iglesia en oscuridad sobre un tema tan importante, aparte de que no es ninguna oscuridad, porque el apóstol Pablo lo describió. Los que se están rompiendo la cabeza son los que quieren transversar las palabras de Pablo para decir que hay un rapto secreto cuando Pablo nunca enseñó un rapto secreto. Pablo habló de la venida de Cristo, un solo evento. Y en la venida de Cristo, él habló de un misterio. Y le dijo, te voy a decir un misterio, déjame ver si encuentro la Biblia por aquí para poderla leer. Yo creo que fue... Pablo estaba hablando del misterio de que, él dice, yo les digo un misterio, no todos vamos a morir, vamos a algunos ser transformados en la venida de Cristo. Ese es el misterio. Y una cosa en cuanto al misterio es que una vez el misterio se revela, ya dejó de ser misterio. Y el profesor seguía diciéndome lo del misterio, pero no, es que el misterio se acaba cuando te lo revelan. Para mí algo es un misterio hasta que no lo sé. Una vez lo sé, ya no es misterio. Para mí era un misterio, ¿cuánto era? 10 por 15. Pero una vez ya tomé una calculadora y multipliqué 10 por 15, ya eso no es misterio para mí. Solamente existe el misterio si yo no sé. Una vez me lo revelan, ya dejo de ser misterio. La venida de Cristo, lo que Pablo les dijo a los corintios sobre la resurrección, lo que le dijo a los tesalonicenses sobre la venida de Cristo, no es un misterio. Entonces, pues nos quieren hacer creer que por 18 siglos la iglesia estuvo con ese misterio de que Cristo iba a venir, pero no, que en realidad lo que va a hacer es que va a venir a arrebatarnos y antes de la tribulación para que no suframos. No, eso no satisface, no satisface el intelecto. Para nada satisface el intelecto. No puede, imposible. Bueno, habrá gente que eso le satisfaga el intelecto. A mí no me satisface el intelecto pensar de que Darby tenía mejor revelación que todos los demás cristianos de toda la historia por 18 siglos. Para después venir a contradecir lo que dice la Biblia. No hay como ese argumento se cae. Mi próxima objeción era que yo no veo eso en ningún lado. La Biblia nunca habla de la gran tribulación y el rapto secreto ese, no lo habla. De hecho, el profesor Junior Pérez, y vayan a ver los videos, vayan a la lista de mis videos en el canal y va a ver los conversatorios que tuvimos con el profesor Junior Pérez. Y él admite, no hay ningún verso bíblico que diga que eso va a ser así, no existe. Entonces, como no hay, pues tienen que inventarse alguna explicación. Y ese es el problema grande. Entonces, cuando yo veo, según vamos hablando, ¿cuál fue mi objeción? Era que sí, que la Biblia no lo dice. La Biblia en ningún lugar lo dice. Sin embargo, cuando nosotros buscamos la Biblia parece decir lo contrario. La Biblia parece decir que después de la tribulación, entonces que viene la venida de Cristo. Mira, si lo buscamos aquí en la Biblia, vamos a buscar en la Biblia rapidito. Cuando lo vemos aquí en la Biblia, mire esto, aquí tengo, déjame ver acá. Acá tengo, no sé, me está viendo el cursor. Ok, aquí tengo
aquí estamos en Mateo 24, verso 29 al 31, y aquí estamos en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 19. Mire lo que dice primero. E inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces van a ver al Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces cuando buscamos aquí en 1 Tesalonicenses, entonces nos dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El profesor Junior Pérez dice que esto no es que Cristo viene, sino que Él da la orden para que la iglesia suba, pero eso no es lo que dice el texto. El problema de todo esto es, y no estoy hablando específicamente del profesor Junior, estoy hablando de todos los dispensacionalistas, de todo lo que he oído, todo lo que me ha tocado hablar. Todos buscan la vuelta, pero nunca tienen base bíblica. Y ahí es el gran problema, porque tú no puedes enseñar una doctrina sin base bíblica. Con conjetura, con ideas, no, así no se hace doctrina. Tú no puedes hacer doctrina de esa manera. Entonces, pues, el profesor nos dijo que lo que va a pasar es que Dios da la orden, no es que Cristo baje, porque entonces estaría viniendo 3 veces. Eso fue lo que dijo, o por lo menos eso fue lo que entendí. Usted vaya a los videos y lo ve. Ahora, cuando vemos aquí la Biblia, dice, pues el mismo Señor descenderá. ¿Qué quiere decir descender? Del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos de Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que quedemos vivos, permaneceremos, seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 24? Entonces, después de la gran tribulación, entienda esto, después de la tribulación de esos días, y todo el mundo sabe que es la gran tribulación, van a haber unas señales en el cielo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Y aquí dice que viene, ¿cómo que dice aquí? Pues el mismo Señor descenderá en Bodán y nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes del cielo con poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a los escogidos de los 4 vientos. Aquí me está diciendo que hay un rapto o un arrebatamiento dentro de Mateo 24. Entonces también acá me está diciendo que hay un arrebatamiento. Entonces dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confortado con estas palabras. Ok, aquí hay un arrebatamiento, un rapto, y acá hay otro rapto. En los dos hay un rapto. Pues entonces, si este no es el mismo evento, pues nuestro amigo dispensacionalista nos cortesía, de su buen corazón, nos regalan otro rapto. Entonces hay un rapto para la iglesia y hay un rapto para los que no son iglesia, pero que sí son iglesia porque creyeron, pero no son iglesia porque no se fueron en el arrebatamiento antes de la... Y esa es la confusión con que nos quedamos de la conversación que tuvimos con el profesor Junior. Quiero enseñar primero, no machea, porque mire cómo es la teología dispensacionalista. Déjame buscarlo aquí. Aquí hice un dibujo para poderlo entender mejor. Déjame ver cómo lo puedo hacer aquí. A ver si puedo quitar esto aquí para... Aquí. Ok. Mira la manera en que yo veo y como yo leo la Biblia, yo puedo ver, porque a mí el milenio, ese milenio literal, a mí no me tiene ni pie ni cabeza. Cuando yo veo la Biblia, yo veo que la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección, es en el día postrero cuando Dios entonces viene guácata a traer juicio sobre la tierra.
Este es el periodo que va a ser la gran tribulación antes de que eso acontezca. ¿Ok? O sea, este último tiempo de gran tribulación es como el tiempo ese, es como que el clímax de toda la historia, cuando la cosa se intensifica, la lucha se intensifica y entonces aparece Cristo victorioso y destruye entonces todos sus enemigos. Y entonces entramos a la eternidad en el día postrero, porque la Biblia dice que en el día postrero viene la resurrección. Si la resurrección viene en el día postrero, los que somos arrebatados, los muertos en Cristo van a resucitar, quiere decir que es ahí. Entonces, en la venida de Cristo, en la venida de Cristo va a haber el arrebatamiento y la resurrección. ¿Ok? Pero lo que nos dicen nuestros amigos, nuestro hermano dispensacionalista, es, déjame buscar aquí para hacer esto. Ok, lo que nos dicen nuestros amigos dispensacionalistas es que la venida de Cristo es aquí, después de la gran tribulación y al principio de un milenio literal. Entonces, pero mira lo que nos dice, porque la Biblia dice, bienaventurados los que toman parte en la primera resurrección. El profesor Junior nos dejó con la idea de que la primera resurrección no significa primera, sino que la primera resurrección abarca varias resurrecciones. O sea, que va a haber resurrección antes de la venida de Cristo, antes de la gran tribulación, va a haber resurrección después de la gran tribulación y va a haber resurrección de los que se pierden al final del milenio. Váyame Cristo. Lo único que falta para eso es la evidencia bíblica. Ay, yo honestamente no tengo problemas con la teoría. Yo tengo problemas con que me digan que eso es así y la Biblia no lo diga. Entonces, Cristo viene. Adiós, carajo, espérate. Entonces, Cristo viene, ¿verdad? Él viene al final de la gran tribulación, cuando empieza el milenio, y él viene también antes de la gran tribulación a arrebatar la iglesia. Entonces, ¿qué nos regalaron nuestros amigos dispensacionalistas? Y en este caso, pues tengo que hablar del profesor Junior, que fue con quien tuve la conversación. Nos regalaron 2 venidas de Cristo, una al final de la tribulación y una al principio de la tribulación. Nos regalaron 3 resurrecciones, cuando la Biblia habla de la primera resurrección, y Jesús lo dijo en varias ocasiones, dijo que la resurrección iba a ser en el día postrero. El día postrero es un solo día, no son días postreros. El día postrero es un solo día donde todo termina, es el día del Señor, el día de la venganza del Señor, cuando Cristo viene a destruir a sus enemigos y a ser victorioso sobre todo. ¿Ok? Así que cuando lo analizamos todo, le falta muchísimo. O sea, ahora se crean más conflictos con esta teoría de la tribulación, del rapto antes de la gran tribulación. Ahora me crean más problemas todavía, porque si ahora hay, ¿cuántas resurrecciones hay? O sea, hay varias resurrecciones cuando Jesús dice que por lo menos los que creen van a resucitar en el día postrero. Y la Biblia dice que los que son dichosos, los que son parte de la primera resurrección. Y la primera resurrección es después de la gran tribulación, donde gente que salen de la gran tribulación. ¿Cuál es la excusa que nos dan nuestros amigos? Nuestros hermanos nos dicen, no, lo que pasa es que Jesús a quien le estaba hablando era el pueblo de Israel. O sea, que cuando Jesús dijo, y yo lo resucitaré en el día postrero, no estaba hablando de la iglesia, estaba hablando del pueblo de Israel. Lo que pasa es que el texto lo que dice es, déjame buscarlo por aquí para ponerlo. Lo que pasa es que los textos son demasiado claros en cuanto a lo que Jesús está diciendo. Si esto, según el profesor, pues esto de lo que está hablando es de Israel, no está hablando de la iglesia, ¿ok?
porque la iglesia no está, lo cual también argumentamos que es irrelevante porque está hablando de cosas futuras. Para cuando esto se lleve a cabo, la iglesia va a estar. O sea, no tiene nada que ver. Mateo 24 sí está hablando de cosas futuras, pero para cuando se cumplan, si eso no fuera para la iglesia, lo cual argumentamos que no es cierto, eso es para la iglesia, porque a quien Jesús se lo estaba diciendo eran a los que eran la iglesia. El profesor argumenta que no, la iglesia no era iglesia hasta Pentecostés. Bueno, técnicamente la iglesia es iglesia desde que Cristo los convoca, desde que Cristo los llama. Ya hay, porque en el Antiguo Testamento había iglesia. Porque el apóstol Pablo nos dice, porque fue por la fe, todos los de la fe de Cristo son iglesias. Pero esos son otros 20 pesos. La cuestión es que aquí Jesús dice que todo el que viene a él tiene vida eterna y él lo va a resucitar en el día postrero. Todo el que viene a Cristo, él lo va a resucitar en el día postrero, pero el profesor nos dice que eso es al pueblo de Israel, no a la iglesia. O sea, no sé cómo llegamos a esa conclusión. Porque la Biblia dice que todo, mira lo que dice todo aquel. Cuando dice todo aquel, es todo sin excepción. Y todo lo que el Padre me diere, sin excepción, a menos que la iglesia no sea que Dios se la haya dado al Hijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, para resumir, porque de verdad que no usted si quiere ver, vea los videos y usted llega a sus propias conclusiones. Para resumir, porque yo que el video ha causado, ¿sabe? Que ha tenido un buen acoge, porque he visto los comentarios y los números de las vistas están subiendo, y no solamente el número de las vistas, sino la cantidad de tiempo la gente está quedando a verlo. Quiere decir que el tema le interesa. Pero yo quería dar este resumen de qué fue lo que saqué de esas 6 horas que estaba hablando con el profesor Junior, que fue una conversación muy amena, muy buena, con mucho respeto, aunque diferimos y aunque a veces pues tenemos como que uno que tratando de exponer su punto como que se excita un poco. La verdad es que fue una charla bien amena en la que pues se difieren los puntos, pero al final del día nosotros nos debemos a la verdad. Y la verdad es que por lo menos la evidencia que el profesor trajo no prueba que existe un rapto antes de la gran tribulación, que existe un rapto secreto. Lo que la Biblia apunta es que después de la tribulación, entonces es que vendrá la señal del Hijo del Hombre, y cuando llegue el Hijo del Hombre va a haber la resurrección, y cuando lleguen las resurrecciones ya ese es el día postrero, porque no existen 2 días postreros. O sea, de acuerdo a la teoría que presentó el profesor, hay más de un día postrero, hay más de una primera resurrección, hay más de un rapto, hay más de una venida de Cristo, y eso simplemente no está conforme a las Escrituras. Y al final del día, nosotros nos debemos a la evidencia que las Escrituras nos otorgan. Así que si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo, dale un dislike. Dime en los comentarios en qué me equivoco, si crees que estoy equivocado. Y pues nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.